Muy bien, el día de hoy vamos a determinar los ángulos agudos de un triángulo rectángulo a partir de las funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Conociendo dos lados del triángulo rectángulo, ya sean sus dos catetos o un cateto y la hipotenusa. Bueno, si queremos calcular los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, podemos usar las razones trigonométricas inversas, pero para ello se deben de conocer dos de los lados del triángulo rectángulo. Recordemos las funciones trigonométricas principales. Seno de alfa, que en este caso es el ángulo de referencia, se define como cateto opuesto entre hipotenusa. Recuerda que el cateto opuesto no toca el ángulo de referencia y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo o el lado que no toca al ángulo recto. El coseno del ángulo se define como cateto adyacente intrahipotenusa. Recuerda que el cateto adyacente es el que toca el ángulo de referencia y la hipotenusa ya lo mencionamos anteriormente. Y la tangente, que se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, dependiendo de los dos lados que yo conozca, podré usar seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo para poder calcular el valor de este ángulo, ¿sí? Entonces vamos a hacer la conversión de las funciones trigonométricas a sus funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el ángulo alfa, debo de aplicar la función inversa, en este caso del seno. Esto se llama arcoseno, ¿sí? Y el ángulo alfa será el arcoseno del cateto opuesto entre la hipotenusa. Lo mismo si conociéramos el cateto adyacente y la hipotenusa. Para calcular el ángulo alfa utilizaríamos la función inversa del coseno, que se llama arco-coseno. Y entonces para calcular el ángulo alfa utilizamos arco-coseno del cateto adyacente entre hipotenusa. Y si conociéramos el cateto opuesto y el cateto adyacente, utilizamos la función arcotangente. Para calcular el ángulo de referencia, usamos la función arcotangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Vamos a ver un ejemplo. Dice determinar el ángulo de referencia, que en este caso se denomina como O, y tenemos como datos la hipotenusa, ¿sí? Y el cateto opuesto, porque recuerda que no toca al ángulo de referencia, entonces este va a ser cateto opuesto, y la hipotenusa, si lo quieres ver de otra manera, no toca al ángulo recto. Entonces los datos conocidos van a ser el cateto opuesto y la hipotenusa del triángulo rectángulo. Por lo tanto, buscamos una función que los relacione. Vamos a nuestras fórmulas. La función que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es la función seno. Entonces vamos a utilizar la función seno para determinar el ángulo O. Recuerda que el seno se define como cateto opuesto entre hipotenusa. En este caso no vamos a usar seno, sino la función inversa, que es el arcoseno. Y entonces este ángulo O lo vamos a calcular como el arcoseno del cateto opuesto entre la hipotenusa. Sustituyendo datos, este ángulo O se calculará como el arcoseno del cateto opuesto, que en este caso es 8.6, dividido entre la hipotenusa, que tiene un valor de 10.5. Vamos a nuestra calculadora. En este caso lo que vamos a hacer es apretar primero la tecla Shift y después la función seno. Y ya nos sale la función arcoseno. Y simplemente hacemos la división 8.6 entre 10.05. Y nos da un resultado de 58.83. Entonces el ángulo O tendrá un valor de 58.83 grados. Y si lo quieres convertir este ángulo a segundos y minutos, simplemente oprimes esta tecla y entonces el ángulo O tiene un valor de 58 grados con 50 minutos y 22.28 segundos.